¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte como cada jueves a las 6 de la tarde. Estamos dando inicio al programa Volviendo a la Palabra. Estamos muy agradecidos porque nos estés acompañando. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña como todos los jueves aquí en cabina mi esposa Esmeralda Martínez. Ella te va a pasar los números de teléfono por si quieres regalarnos una llamadita. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Esperanza. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com por si gustas mandarnos ahí cualquier mensaje, duda o opinión. También tenemos un número de celular. Es el 818-252-8607, que también es para mensajes. Y tenemos un Facebook que es Volviendo a la Palabra, también para tus mensajes y dudas. Una página de internet que es www.volviendoalapalabra.com, donde puedes checar las prédicas de programas anteriores. Y bueno, otra vez, muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a comenzar directo con el tema que traemos para ti el día de hoy. Hoy vamos a continuar en la segunda carta de Pedro. Vamos a comenzar con un tema que íbamos a comenzar la semana pasada. De hecho, lo comenzamos por ahí al final. Pero vamos a comenzarlo hoy desde el principio otra vez. Es que la semana pasada nos pusimos a hablar de nuevo de un tema de que Jesús es Dios y se nos fue casi todo el programa, pero bueno, sabes, en realidad yo creo que es el tema más importante de la Biblia. De eso se trata toda la Biblia, de Él, de Dios, de Jesús. Es su historia, este es su mundo. Él tiene un cielo preparado, la Biblia es su libro, nosotros somos sus criaturas. Todo es de Él, dice la palabra de Dios, que todo fue hecho por Él y para Él. Y lo que creamos de Jesús determina nuestro futuro eterno. Y de hecho, es parte del tema que queremos tratar hoy. Sigue siendo parte del tema. Estamos en Segunda de Pedro y vimos la semana pasada en Segunda de Pedro 1:2 que dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Lo repite en Segunda de Pedro 1:8. Segunda de Pedro 1:8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, al conocimiento, a conocer. Conocimiento de Dios, conocimiento de Jesús, conocer a Jesús. Y de eso queremos hablar hoy. De si lo conoces, de si lo conocemos en verdad. Será importante el tema. Dice Juan 17:3, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. En conocerlo está la vida eterna. Y Él quiere que lo conozcamos. Dice Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Él quiere que lo conozcamos, Él quiere que nos interesemos, Él quiere que lo busquemos, Él quiere tener una relación con nosotros. Y solo hay una forma de hacer todo esto. Solo hay una forma de conocer a Dios y es por medio de su palabra. Y es increíble lo poco que valoramos la palabra de Dios. Es increíble que podamos tener en nuestras manos un libro. Es increíble el que traes ahí en tu coche, el que está ahí en tu buró, en la sala. La Biblia es palabra de Dios. Dios, el creador, el que hizo todo y a todos. Es increíble. ¿Cómo puede ser? Es palabra de Dios escrita. Eso es lo que es la Biblia. Pero hoy nosotros la tomamos tan trivial. Tan trivial. Dios se nos ha revelado. Dios se reveló al hombre
y hoy lo hace por medio de su palabra, por de ninguna otra forma más que por medio de su palabra. Hoy no podemos conocerlo sin estudiar su palabra. Hoy no podemos tener relación con Dios alejados de su palabra. Para eso nos la dejó, para eso nos la mandó. No hay vida sin su palabra, no hay salvación sin su palabra. Y nosotros debemos buscarlo, porque para eso fuimos hechos. Es lo mejor que nos podría pasar, conocer a Dios, tener una relación con Dios. Jeremías 9:23 dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y en conocerme, que soy Jehová, en conocerme, dice el Señor. Tenemos que conocer, y de eso queremos hablarte hoy, de que Dios quiere que lo conozcamos. Y vamos a comenzar desde aquí. ¿Qué es conocer? ¿Qué significa la palabra? En el diccionario, el significado es muy simple. La palabra es ginosco, es la 1097 del griego en la concordancia Strong. Es ginosco y significa saber, entender, nada más. Eso es todo, saber o entender. Pero si dice ahí mismo, pero tiene muchas aplicaciones diferentes. Entonces el significado en sí no nos ayuda, no es tan claro. Pero si vamos a la Biblia y vemos el uso que se le daba a esta palabra, ahí es donde nos daremos cuenta lo que quiere decirnos Dios. La palabra conocer es la misma que usa María cuando le dice al ángel: ¿cómo será esto si no conozco varón? Es cuando el ángel está diciendo que va a tener un hijo y María le dice: ¿cómo será esto si no conozco varón? Y mira, lo que está diciendo María es: ¿cómo será esto si no he tenido intimidad con varón? Eso es lo que quiere decir la palabra conocer. No he tenido intimidad. Entonces la palabra conocer, cuando la está mencionando Dios, está hablando de eso, de tener intimidad. Entonces la pregunta ya no es solamente ¿conoces a Dios? Lo que Dios está preguntando es: ¿tienes intimidad con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? Si tomas así el significado, ahora ya se entiende, por ejemplo, un pasaje como Mateo 7:22. Cuando dice Jesús: muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Yo no sé si alguna vez te has preguntado: ¿cómo que nunca los conocí? ¿A poco no ve Dios toda su vida? Dios los formó a ellos como a todos. Dios sabe cómo se llaman. Dios los tejió en el vientre de su madre. Entonces, ¿por qué dice nunca los conocí? Porque está diciendo: nunca tuvimos tú y yo una relación de intimidad. ¿Te das cuenta? Y mira a quién se lo dice ahí en Mateo 7. Son personas que se podía decir que iban a iglesias. Son personas que le están diciendo: nosotros echamos demonios, nosotros hicimos milagros. Y deja tú, le dicen: y lo hacíamos en tu nombre, Jesús. Pero Jesús les dice: será el sereno, pero nunca tuvimos intimidad tú y yo. Nunca tuvieron intimidad con Dios. ¿A poco se puede? Es lo que hoy abunda. Es lo que hoy abunda. Personas que van a la iglesia, personas que le cantan, personas que repiten una oración, personas que hacen oración, que practican cosas que les enseñan, pero que no tienen intimidad con Dios. Personas que solo practican religión. Es tan triste, ¿sabes? Ahorita que veníamos hacia acá, hacia la estación, veníamos acá por el centro, por Zaragoza, pasamos por la catedral. Gente haciendo fila para entrar a la iglesia, a lo que la religión católica llama la visita a los 7 templos. Yo te aseguro
que el 99.99% no sabe por qué lo hace, no sabe qué significa eso. Y aunque supieran, están practicando religión. Todas las iglesias del centro llenas. El domingo tú viste gente llevando unos ramitos ahí de hojas secas. Puedes hacer todo eso. Eso es religión. Pero nunca tendrás intimidad con Dios. Y a los cristianos, a los que nos decimos cristianos, nos está pasando lo mismo. Es una religión nada más. Vamos el domingo a la iglesia, cantamos, levantamos las manos, y el miércoles también vamos a la iglesia, o vamos a la oración, o vamos a donde nos diga el pastor, y diezmamos si nos dice el pastor, y si el pastor nos dice que nos caigamos, nos caemos. Pero ¿cómo es tu relación con Dios? Tenemos que tener intimidad con Dios. Nuestra relación es con Dios, no con ningún pastor, no con ningún sacerdote. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Lo conoces? ¿Qué quiere decir? ¿Tienes intimidad con Dios? Hay varios niveles de intimidad, hay varios niveles de conocer a Dios, pero solamente uno salva, el de la intimidad total. Pero hay varios otros y muchos podemos andar ahí. Por poner un ejemplo mundano, si nos preguntan a cualquiera, oye, ¿tú conoces a Peña Nieto? Tenemos, pues claro, es el presidente de México. Y sale todos los días en la tele, y sale en anuncios de la tele o en noticieros, y antes fue gobernador del Estado de México, y es del partido del PRI, y cosas así podemos, pero ese conocer no salva, no sabemos qué le gusta, no sabemos qué le disgusta. Yo no me sé su teléfono, nunca hemos estrechado su mano, nunca le he compartido mis problemas, ni él a mí. ¿Te das cuenta? Es un conocer, entre comillas, un conocer donde no hay intimidad. De hecho, yo lo conozco, pero él ni siquiera sabe que existo. Y muchos, así es nuestra relación con Dios. En realidad, muchos cristianos, así es su relación con Dios. Y otros ni siquiera así. Otros ni siquiera así. Por eso te decía, el tema de las últimas 3 semanas tiene que ver con esto. El conocer, como del que estamos hablando ahorita, no te da intimidad automática. Pero vamos, es un inicio de perdido saber quién es. Porque muchos que hoy nos decimos cristianos no sabemos ni siquiera quién es Dios. No sabemos ni siquiera quién es Jesús. No sabemos cómo es que son dos, pero son el mismo. No sabemos cómo Jesús es el Padre. Si decimos, pero aquí si le oró al Padre. No lo conocemos, pero a la mayoría no nos interesa. Decimos, es que a mí no me importa. Mientras que le haga oración y Él me haga caso, que decimos, hacernos caso es que me conceda lo que quiero. Lo demás no nos importa. Y así es de pobre el cristianismo que hoy existe. Pero escúchalo bien. Si te equivocas desde aquí, todo lo demás está equivocado. Aunque en tu mente digas, pero yo le hice oración y me la concedió. Sí, pero mira, es como la viuda que importuna al juez, que le está, insiste, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. La Biblia dice que le hará justicia solo porque está importunando. Pero al último dice, pero cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Claro que no, porque no te interesa conocerlo. Lo único que te interesa es obtener algo de Él. No te interesa tener intimidad. Lo único que quieres es sacar provecho de una relación. Lo que habíamos hablado las últimas 3 semanas es del nombre de Dios. Y muchos ni siquiera sabemos su nombre. ¿En qué nivel de conocer a Dios estamos? ¿Qué relación tenemos con Dios? Ninguna intimidad tenemos con Él. Es lo mismo como el ejemplo de ahorita. Si te preguntan, oye, ¿conoces al presidente de México? Sí, claro. ¿Pero cómo se llama? Ah, no sé. Pero sé que es uno de copetito, sé que se casó con la gaviota. ¿Pero cómo se llama? No sé. ¿Qué nivel de conocimiento será ese?
¿Qué nivel de intimidad? Ninguno. Y muchos están en esa clase de conocimiento de Dios. Ni siquiera sabemos su nombre. Y cuando dijimos las semanas pasadas, su nombre es Jesús, yo te aseguro que no lo entendieron. Pero es porque nuestro nivel de intimidad está igual que el mundano. Si tú preguntas en la calle a cualquier persona, ¿crees en Dios? ¿Conoces a Dios? Todos dicen que sí. Aun si preguntas a prostitutas, a borrachos, a asesinos, a narcos, todos te dicen que sí. Yo te aseguro que todos hacen oración en la mañana, a Dios, a su Dios. Aunque ni saben si los escucha o no, no les interesa. Por eso es el tema de hoy. ¿Cómo lo conoces? Dios habla de un conocimiento que significa tener una relación de intimidad, de intimidad. Pero ¿cómo vamos a avanzar hacia allá si ni siquiera sabemos su nombre? ¿Te das cuenta? Para eso hay que venir a la Biblia, para ver quién es Él primero. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A quién le haces oración? Decíamos las semanas pasadas, ¿cómo haces oración? ¿A poco la Biblia nos enseña a orar al Padre en el nombre del Hijo? No es así, sino que Jesús es el Padre. Pero desde ahí nota, ¿cómo está tu relación con Dios? Eso es lo primero que tienes que descubrir en la Biblia. Después hay que saber cómo es Él. Hay que conocer todos sus atributos, hay que conocer su carácter. Y eso es lo que queremos hablar hoy. ¿Cómo saber quién es Él? Tenemos que estudiar la Biblia. No hay ningún otro lugar. Y después, bueno, ¿y cómo saber cómo es Él? Es lo mismo. Es en la Biblia. En la Biblia, en la palabra de Dios, ahí se descubre quién es Él. Ahí se descubre cómo es Él. Ahí se va conociendo a Dios, poco a poco, pero depende del hambre que tengas, depende de cómo la vayas leyendo, depende de cómo la vayas estudiando, pero no hay ningún otro lugar para conocer a Dios más que en la Biblia. Ahí se conoce al único Dios verdadero. Tú vas a la Biblia desde Génesis 1 y miras quién es el creador de todo y de todo. Ves en la Biblia que todos y todo fue hecho por Él y para su gloria. Y luego vas al Nuevo Testamento y ves que ese es Jesús también. Vas a la Biblia y ves de qué tamaño es este Dios del que estamos hablando. Dice Isaías 40:12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Ahí en la Biblia se conoce a Dios, se conoce su tamaño, se conoce su poder. En Lucas 1:37 dice, nada hay imposible para Dios. De hecho, la palabra enseña que creó todo con el poder de su palabra. Él dijo y se hizo. Hágase la luz y se hizo. Tal es su poder, tal es su control. La Biblia nos enseña su soberanía. Vas a Mateo 10:29 y dice que no cae un pajarillo a tierra si Dios no lo permite. Vas a la Biblia y ves cómo tiene control absoluto de todo. Vas a la Biblia y ves cómo tiene control hasta del mismo diablo. Ves cómo el diablo tiene que pedirle permiso para actuar a Dios. Y si Dios dice que no, el diablo no se manda solo. Ese es nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Y después vemos a este Dios así de grande, así de poderoso, humillarse, porque esa es la palabra. Así de grande, así de soberano, bajó a la tierra y se hizo hombre. Se despojó, veíamos la semana pasada, y nos ofrece tener una relación de padre e hijo, como se ve en Gálatas 4, que dice que le podemos llamar Abba, Padre, Papito. Ese Dios todopoderoso,
bajó a la tierra porque nos ama. Y tenemos que preguntarnos, ¿pero por qué nos ama? ¿Pero por qué nos busca? ¿Y por qué nos perdona ese Dios todopoderoso? Teniendo el poder para destruirnos, teniendo el poder y la razón para castigarnos. No lo hace, no lo ha hecho, sino que nos perdonó. Nos perdonó. Nuestro comportamiento, nuestro pecado merecía un castigo, pero Él bajó a la tierra para pagar por ti y por mí. Se despojó, dice Filipenses 2:5, no se aferró a ser igual que Dios, sino que se hizo hombre. ¿Cómo puede haber tanto amor? ¿Por qué nos ama tanto? Dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo eso está en la Biblia y miles de cosas, de doctrinas más. ¿Cómo es Él? ¿Quién es Él? Todo lo que le gusta viene en la Biblia. La santidad principalmente le gusta. ¿Qué aborrece? Viene en la Biblia. Dice el Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, porque aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece la iniquidad. Dios no puede convivir con el pecado. Y Dios se enoja. La Biblia habla bastante de la ira de Dios. Y cuidado, hay que tener cuidado. La Biblia habla bastante, pero bastante del temor de Dios. Dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y cuando hablamos de estas cosas, yo sé que mucha gente dice, ese no es mi Dios. Y ese es el problema del que te estamos hablando, de que no conoces al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque no estudias su palabra, su revelación. Dios se enoja. Dios castiga, pero lo que enseña la Biblia es que en amor, pues porque es mejor que nos castigue aquí para no ser castigados eternamente. Cuando Dios nos castiga aquí en la tierra, solamente está llamando la atención para que nos arrepintamos, para que nos corrijamos. Pero si no vamos a la Biblia, nunca conoceremos al Dios verdadero, al Dios que nos ama, al Dios que es amor, pero al Dios que es fuego consumidor, al Dios que llora. ¿Sabes tú qué le hace llorar a Él? Si puedes leer Lucas 19:41. Lucas 19:41. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella y dijo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Está llorando por los que se van a perder, porque también los ama. Dice la Biblia, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios llora por los pecadores. Dios llora por el que se va a perder. Él no quiere destruirlo. Dice en su palabra, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Claro que no. Pero eso no quiere decir que perdonará a todos. Perdona al que se arrepiente. Pero ¿a poco se entristece? ¿A poco llora Dios? Claro. Claro, Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Antes quítense de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia. Todo eso cuando lo hacemos lo pone triste, lo contrista, ¿te das cuenta? Pero para eso es la Biblia, para conocerlo. Hay muchísimas más
cosas, pero tienes que ir a la palabra para que veas qué le gusta, qué le disgusta, qué prohíbe, cuáles son sus mandamientos. Y todavía, conociendo todo esto que está en la palabra, aún nos falta para el conocer del que habla Dios, porque falta la intimidad. Falta la intimidad. En la Biblia conoceríamos quién es Él. En la Biblia después conoceríamos cómo es Él. Pero aún eso no te hace tener una relación de intimidad. Pero no te equivoques, no podemos llegar a la intimidad con Dios sin este primer paso. La Biblia es la base, la Biblia es el fundamento. Sin Biblia no hay conocimiento de Dios. Sin Biblia no vamos a llegar jamás a tener intimidad con Dios. Sin Biblia no hay salvación. Y es increíble cuántos que se dicen cristianos están aquí sin leer la Biblia y por lógica sin tener intimidad con Dios. Pero lo más triste es que muchos creen que la tienes. Creen que tienen intimidad, ¿no? Y están conformes así, con lo poco que estudian de la palabra. Y cuando tú les dices, ellos dicen, así estamos bien. Como diciendo, déjanos con nuestro pobre cristianismo. Y creen que van a ir al cielo. Pero no es así. Al cielo van a entrar puros íntimos de Dios, puros íntimos, no conocidos, no amigos del amigo, no hermanos del hermano, no hijos del hijo. Ahí solo entran íntimos. No sé si has escuchado, Dios no tiene familiares, Él solamente tiene hijos y ahí solo entran íntimos al cielo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en cabina. Los teléfonos son 8375-5051, 8375-5055. El celular para mensajes de texto es el 818-252-8607. También tenemos correo que es volviendoa.dios@hotmail.com. Y el Facebook, que también es para mensajes, es Volviendo a la Palabra. Muchas gracias por continuar con nosotros. A propósito, a los que nos han preguntado, a las 2 personas que nos han preguntado, en 2 semanas vamos a comenzar nuestras reuniones dominicales. Para el que quiera unirse, estamos a tus órdenes, por si quieres marcarnos. Acuérdate principalmente del celular, ahí nos encuentras toda la semana. Es el 818-252-8607. Pero en 2 semanas, el domingo 12 de abril, será nuestra primera reunión dominical. Y vamos a seguir con el tema. Estamos hablando de intimidad, de que Dios quiere tener una relación de intimidad con nosotros. Y es increíble que muchos lo rechacemos. Cuando Dios está hablando de conocer, de que quiere que lo conozcamos, está hablando de eso, de que quiere tener una relación de intimidad. ¿Cómo llegar a esa intimidad? La Biblia es la base. Sin Biblia no hay nada. Pero no es suficiente. Después de la Biblia sigue la fe. La fe, tal vez por eso no te sonaba cuando decimos, somos salvos por conocer a Dios. Y ahorita que decíamos, Él va a llevar al cielo puros íntimos. Esa es la vida eterna, que te conozcan. Esta es la salvación. Y yo creo que algunos han de decir, pero ¿qué no es que somos salvos por fe? Y es lo mismo. Somos salvos por tener intimidad con Dios. ¿Cómo se logra esa intimidad? Con la Biblia primero y después la fe. Porque leer la Biblia no pasa nada. Tú puedes estudiar toda la Biblia que quieras, pero si no la crees y si no la practicas, de nada sirve. De nada sirve. Yo conozco muchas personas que leen la Biblia, pero no la practican. Dicen que la creen, pero el que no la practica es porque no la cree. Si la palabra no cambia tu vida, de nada sirve. Leer la Biblia no te da fe
automáticamente. Tienes que creerla y practicarla. Pero definitivamente no hay fe sin primero estudiar la palabra. Si no hay palabra de Dios, no puede haber fe que salva. Y sin embargo, es lo que hoy abunda. Hoy todos decimos, somos salvos por fe, y así es. Y luego decimos, yo tengo fe, entonces soy salvo. Pero ¿en qué tienes fe? Todos dicen, yo creo en Jesús. La Biblia dice que el diablo también cree. También cree. ¿A poco es salvo? No cualquier creer salva. La fe que salva es creer la palabra de Dios. Yo te aconsejo que marques en tu Biblia, que pongas en un cuadro Juan 7:38. Juan 7:38 es la base de la fe, del creer. Dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en Jesús, como dice la Escritura. No hay fe sin leer la Escritura, sin estudiar la palabra de Dios. Y hoy tanta gente dice creer. ¿En qué crees? Tienes que estudiar la palabra de Dios para que digan, creo. ¿En qué? En todo lo que dice la palabra de Dios. La creo, la practico, la vivo. Esa es la fe. Esa es la fe. La palabra fe viene del griego pistis. ¿Sabes qué significa? Credibilidad y convicción. Eso es todo. Credibilidad y convicción. Es decir, creer lo que todos conocemos. Fe es creer. Pero luego viene la segunda parte, convicción. ¿Cómo debemos creer? Cosas que aunque no vemos, son más reales que todas las que sí se ven. Todas las que sí se ven. Este mismo significado viene en la Biblia, en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice que es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjate cómo se parece al significado que está en el diccionario. La certeza de lo que se espera, o sea, creer, y la convicción de lo que no se ve, pero creer con una convicción de que es cierto. Eso es, por ejemplo, ¿qué es certeza? Asegurar algo, estar seguro, tener confianza. Todo lo que la Biblia dice, yo lo creo con certeza. Esa es certeza. ¿Qué es convicción? Estar convencido plenamente. Aunque no veo el cielo, sé que existe. No veo el paraíso, sé que existe. No veo a Dios, sé que existe. Y vivo con esa convicción. Vivo con esa convicción. Pertenecemos a una vida espiritual que nada tiene que ver con la vida del mundo. Eso es lo que significa fe. Fe, creer, certeza de lo que se espera, pero creerlo con convicción. Que hay que creer toda la palabra de Dios. Fe es creer la palabra, no solo escucharla. No basta escuchar la palabra, no basta leer la palabra. Santiago 1:22 nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. De hecho, hay tanta gente que escucha la palabra. Eso no salva en sí solo. Tienes que creerla, tienes que tener fe. En la parábola del sembrador, en Mateo 13, es lo que el Señor les dice a los discípulos. Primero les da la parábola y después en el 13:18 se las explica. Les dice, oíd la parábola del sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese fue el que fue sembrado junto al camino. El que fue en pedregales es el que oye la palabra, la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Cuando viene la aflicción
por causa de la palabra, tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de riquezas la ahogan y se hace infructuoso. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Te das cuenta? Puede incluso estar en el mismo lugar y oír la misma palabra, pero tener distintos resultados. A uno la roba de inmediato el maligno. Otro, el engaño de las riquezas que ahora existe tanto, ahogan la palabra. A otro, cuando vienen las pruebas, ahogan la palabra. Y solamente uno es el que da fruto, el que da fruto, el que la cree, el que tiene fe. Pero para tener fe es indispensable la palabra. Romanos 10:17, yo creo que uno que todos conocemos, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te digo que hoy todos decimos, sí creo, pero ¿qué es lo que crees? Si no lees la palabra, ¿qué es lo que crees? Bueno, creo lo que me platican, creo lo que me dicen, pero tienes que ir a la palabra. ¿Cómo sabes que no te engañan? Va de la mano. La fe y va de la mano de la palabra de Dios, y el conocer a Dios va de la mano de la palabra de Dios. Entonces la fe y el conocimiento de Dios van de la mano. Van de la mano. La fe tiene que crecer, el conocimiento de Dios también tiene que crecer, y van creciendo juntos, y la intimidad con Dios va creciendo junto con la fe. ¿Y qué le hace crecer a la intimidad y al conocimiento de Dios y a la fe? La palabra de Dios, porque la fe viene por oír la palabra de Dios, y entre más palabra de Dios oigas y más la creas, tu intimidad con Dios va a crecer. Pero hermano, tú mismo contéstate hoy, ¿cuánto tiempo estás pasando diariamente en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estás estudiando la palabra de Dios por tu cuenta, en tu casa? ¿Se la estás leyendo a tus hijos? ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? Es ahí la clave de todo. Claro que el cristianismo es un caminar, claro que es un proceso, pero en realidad estás caminando, no estás estancado. Claro que es un proceso. Por eso dice, la fe crece, el conocimiento de Dios crece. Por eso Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero pregúntate, ¿lo conoces mejor ahora que antes? ¿Ha cambiado tu relación con Dios? ¿Ha avanzado tu relación con Dios? ¿Oras diferente? ¿Sabes más de la palabra? Si no es así, tienes un problema. Estás estancado. Hay tantos cristianos que dicen, es que yo ya repetí mi oración, ya soy salvo, mi pastor dijo que no se pierde, así que ya, para de hacer cosas, ya no pasa nada. Pero estás equivocado. Jesús dice, el que persevere hasta el fin. Y perseverar va implícito crecimiento ahí. Si no estás perseverando, si no estás creciendo, no serás salvo. Aunque te hayas arrepentido un día, o aunque hayas hecho tu oración de fe un día. Tienes que crecer en la fe. Tienes que crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Primera de Pedro 3:18. Ahí dice que hay que crecer. Dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice que para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta? La misma Biblia nos lo dice. El ir conociendo a Dios es poco a poco, es paso a paso. Pero en realidad estás creciendo. En realidad estás creciendo en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto a la fe. Primera de Pedro 1:9
dice que el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Es decir, nuestra fe tiene que ir creciendo hasta lograr su propósito, que es que seamos salvos. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir avanzando, tenemos que irnos pareciendo a nuestro Señor cada vez más. Efesios 4:13 dice que esa es nuestra meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Es lo que quiere el Señor, que seamos, a la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que ir avanzando hacia allá. ¿Cómo se llega? La Biblia es la base, y después la fe, creer la palabra. Por eso la fe tiene que ir creciendo. Por eso la Biblia enseña que la fe tiene tamaño, que la fe crece. Los apóstoles le dijeron a Jesús: aumenta nuestra fe. En Marcos 9:24 se ve al papá del muchacho enfermo, del endemoniado, que cuando Jesús le dijo: al que cree todo es posible, él le dijo: sí creo, pero aumenta mi fe, dame más fe. La fe tiene que crecer. De eso se trata el cristianismo. El conocimiento crece. Así es toda relación. Piensa en una relación humana. Piensa en la relación con tu esposo, con tu esposa, con tu mejor amigo, con tu mejor amiga. ¿Cómo era al principio? Igual, así comienzan todas las relaciones. Igual la relación con Dios. Yo cuando conocí a mi esposa, yo la vi un día y no sabía ni cómo se llamaba. Pero si alguien me decía: ¿la conoces? Sí, la conozco, estamos en el mismo salón. Pero no sabía ni cómo se llamaba. Ese es un creer. Cuando lo tenemos con Dios, ese conocer nos salva. Después investigué su nombre o se lo escuché a alguien y ya sabía cómo se llamaba. Después nos hicimos amigos y platicábamos, pero no platicábamos de cosas importantes porque no nos teníamos confianza, éramos conocidos nada más. Pero después nos hicimos novios y hoy somos esposos y hoy tenemos una relación de intimidad. Nos conocemos totalmente, casi al 100%, porque nunca terminamos de conocernos. Pero ¿cómo fue? Fue paulatino. Nos fuimos conociendo más y más. Y hoy no podemos estar separados. Y cuando nos separamos estamos hablándonos todo el día. Hoy yo la conozco. Yo sé que le molesta. Hoy yo sé que le gusta. Hoy yo sé cuánto se tarda en vestirse. Yo sé cuáles son sus lugares favoritos. Yo sé cuáles son sus comidas favoritas. Yo sé cuáles son las cosas que la ponen triste. Yo sé cuáles son las cosas que la hacen enojar. Yo sé cuáles son las cosas que la hacen sonreír. Y así tiene que ser con Dios. Un día lo conocimos, sí, es cierto. Le pedimos perdón y nos perdonó. Y fuimos salvos ese día. Pero no podemos quedarnos ahí, como muchos están hoy. Ya fui salvo y ya qué. No, y lo conoces y lo has seguido conociendo y has tenido una relación con él. Te interesaste en el que te salvó. Te interesa saber quién es, cómo es, qué le hace llorar, qué le gusta, qué le disgusta. O eres como los 9 leprosos. ¿Te acuerdas de esa historia? Está en Lucas 17. Lucas 17:11. Dice que iba Jesús a Jerusalén y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos y de lejos le decían: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y dice Lucas 17:15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y Jesús le dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo:
levántate, tu fe te ha salvado. Los 10 fueron limpios, pero solo uno fue salvo. El que se interesó en su limpiador, el que se interesó en su sanador, el que regresó a su Salvador, el que no se conformó, el que volvió agradecido, el que perseveró hasta el final, el que vino para tener una relación con Él, el que se tiró a sus pies. ¿Cómo está tu fe, hermano? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Está creciendo? ¿Cuánto tiempo estás pasando en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estudias la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estás pasando en oración? ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Y cómo estás orando? ¿Cómo es tu oración? Solamente dices, dame, cuídame, que no me enferme, que cuida a mi hijo, dame trabajo, dame dinero. ¿Esa es tu relación con Dios? ¿No platicas con Él? ¿No te gozas en su palabra? ¿No le preguntas cómo estás? Él también se entristece. Él también llora, dice la palabra. ¿No te interesa si está triste? Si está triste y dices que allá no ha ido nadie, ¿por qué no vas y le dices, heme aquí, envíame a mí, Señor? Deja de pensar en ti. ¿Tú crees que así es una relación de intimidad? ¿Tú crees que eso cuando entras a tu cuarto y solo entras para pedirle? Yo te pregunto a ti, varón, o a ti, mujer, imagina esto, imagínate que estás tú, varón, teniendo relaciones sexuales con tu esposa. Imagina que estás teniendo intimidad con tu esposa. Tú ahí echándole todas las ganas y tu esposa te dice, me hacen falta zapatos, me hacen falta dinero, quiero pintarme el pelo, ¿cómo te sentirías? Tú, hombre, tú, mujer. Y eso es lo que estamos haciendo con Dios. Solo entras según tu intimidad es para pedirle. ¿Te das cuenta? ¿Cómo está tu fe? Tiene que crecer tu fe. Tu fe no tiene que ser igual que antes. Tiene que crecer. Tiene que crecer. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Debemos dar gracias a Dios por cuanto vuestra fe va creciendo. Recapacita, hermano. Él quiere tener una relación de intimidad. Ya dije, anota las 3 cosas para tener intimidad. La primera es la palabra de Dios. No hay intimidad sin palabra de Dios. Y la segunda, y en ese orden, es la fe. La fe. ¿Qué es la fe? Creer la palabra de Dios. Y después de ahí viene la oración. La oración. Yo creo que si Dios quiere tocaremos la oración la semana próxima. Pero ¿qué oras? ¿Cómo oras? Eso lo veremos la próxima semana. Pero la fe, hoy estamos hablando de la fe. La fe tiene tamaño, tiene nivel, tiene que ir creciendo. En la Biblia habla de esto. Por ejemplo, hay gente que no tenía nada de fe. Él se lo dijo a sus discípulos, por ejemplo, en Marcos 4:40 le dice, ¿por qué tenéis miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Es decir, no tenían fe. Nosotros antes de conocerlo no teníamos fe. Después hay un nivel que dice poca fe. ¿Te acuerdas a ellos mismos? A Pedro, ¿te acuerdas? Cuando se hundió en el agua, le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué pensáis esto? Dice en Mateo 16:8, hombres de poca fe. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿por qué no pudimos echar ese demonio? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Es decir, ahí va creciendo el nivel. Poca fe. Sin embargo, hay un error que cometemos. Con poca fe, dice el Señor, si tuvierais fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte, tírate al mar, y se tiraría. Pero si tuvieras fe chiquita, si tuvieras una fe pequeña, como un granito de mostaza, y después hay una fe grande, que es a la que Dios quiere llevarnos. Es la fe como la del centurión en Mateo 8:10. Centurión cuando le dijo, no soy digno de que entres en mi casa. Jesús dijo, ni aún en Israel había encontrado tanta fe.
Pero nosotros nos equivocamos y decimos, si con un granito de mostaza echaríamos al monte, al mar, ahora imagínate con una fe grande lo que haríamos, dominaríamos al mundo. Unos dicen seríamos diositos, pero ¿sabes qué es? Una fe grande te lleva a depender más de Dios. Jesús empezó haciendo milagros, pero al final dio su vida en la cruz. Se ocupa más fe para depender de Dios. Y hay mucha gente que se queda aquí en el nivel chico. Tengo una fe chica, pero ahí es donde casi no se sufre, donde no se arriesga, donde le puedo decir al monte, tírate al mar y se tira. Pero la fe grande te hace depender de Dios. La fe grande, como la de Mateo, en Mateo 15:27, cuando la mujer le dice, soy un perrillo y los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Y Jesús le dijo, grande es tu fe, grande es su fe. Centurión dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno. ¿Te das cuenta? Entre más crece tu fe, entre más conoces la palabra de Dios, más pequeño te haces. Y eso es lo que no hemos entendido, porque el Señor dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, harías esto. Y nosotros creemos, bueno, cuando tengamos la fe grande, pues, seré Dios. Pero es al contrario, entre más crece tu fe, más dependes de Dios. La fe empieza echando el monte al mar, pero cuando va creciendo nos lleva a la cruz. Se necesita más fe para dar su vida por Dios que para esperar un milagro. Se necesita más fe para perdonar a alguien que para pedir a Dios cosas materiales. Se necesita fe para alabar a Dios en la prueba. Se necesita más fe para eso que para pedirle que nos quite la prueba. Se necesita más fe para transformar las vidas que para estar estancados como estamos. Pide y pide cosas materiales. La fe es la que cambió a Pablo de matar cristianos a ser apedreado por ser cristiano. Y uno de los ejemplos es en el que estamos hoy, en el libro de Pedro. Pedro seguía al Señor, pero una vez lo negó. ¿Qué pasó con Pedro después? Adquirió la fe grande, y la fe grande lo hizo predicar, como vemos en Hechos 2, arriesgando su vida. La fe grande lo hizo hablar ante el concilio, y cuando le prohibían que hablara de Jesús, Pedro le dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La fe grande lo hizo que cuando lo golpeaban, dice Hechos 5:41, salía gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por el nombre de Jesús. La fe grande, la historia registra que Pedro fue muerto, crucificado, condenado por Nerón, pero que antes de morir pidió ser crucificado de cabeza. ¿Por qué? Porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Esa es la fe, una fe que cambia vidas, una fe que transforma. ¿Tú en qué nivel estás? La fe que mueve montañas, no salva, pero sí es el inicio, pero solo el inicio. Tienes que ir caminando, avanzando, hasta adquirir la fe que te hace negarse a ti mismo, cargar una cruz y caminar al Calvario. Esa es la fe que salva, esa es la fe que Él quiere poner en nosotros. Pero tenemos que leer la Biblia, estudia la Biblia, regresa a la Biblia. Hoy que el mundo, porque escucha bien, es el mundo el que en esta semana se acuerda del sacrificio de Jesús. El cristiano no, el cristiano se acuerda todos los días. Todos los días celebramos el sacrificio de Jesús. Regresa a su palabra para que tu fe pueda crecer. Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo jueves, si mi Dios quiere.